La Corte Suprema de Brasil determinó que la Cámara de Diputados debe elegir nuevamente a los miembros de una comisión que se encargará de analizar si inicia un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Los magistrados decidieron que esta elección no podrá ser secreta y que cada partido político representado en la Cámara hará postulaciones. El Senado tendrá la última palabra. Sectores de oposición en Brasil exigen que Rousseff salga de la jefatura del Estado por supuestas maniobras contables irregulares que su gobierno ha hecho para maquillar balances desde 2014. Además, rechazan la corrupción en la estatal petrolera Petrobras. Establecemos contacto en vivo en Sao Paulo, Brasil, con Gustavo Segre, analista político, director del Center Group y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en NTN 24. Buenas noches, Laura. Buenas noches a Carlos y a toda la teleaudiencia de las Américas. ¿Se está dilatando el proceso contra Dilma Rousseff en Brasil? Sí, se está dilatando. La Corte Suprema de Justicia hoy, contrariando la opinión del relator, Fachin, mencionó algunos tópicos que obligan a replantear la situación del juicio político contra Dilma Rousseff, específicamente dándole mucho más poder al Senado, que hasta ahora no tenía participación, y mencionando la necesidad de instaurar la comisión especial que va a juzgar a Dilma Rousseff a través del voto abierto, siendo que en la última oportunidad lo había hecho por voto cerrado, o sea, cada uno de los congresistas, de los diputados, votaba sin tener que manifestar públicamente su elección. Esto va a demorar probablemente la instauración efectiva del juicio político y todo especula que no va a haber continuidad en el proceso legislativo, por lo que debemos esperar probablemente hasta el mes de febrero para dar continuidad a esta instancia del impeachment. Ahora, señor Segre, ¿cómo está la correlación de fuerzas entre oposición y oficialismo allí, precisamente en el Senado, que tendrá la última palabra? El secreto está en el PMDB, Carlos. Yo creo que la situación del Partido de los Trabajadores es muy débil, cuenta y necesita de los partidos aliados, pero específicamente el PMDB, Partido Movimiento Democrático Brasilero, a quien pertenece el vicepresidente de la República, Michel Temer, y también el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el presidente de Diputados, Eduardo Cunha. Son necesarios los votos de este partido para poder llevar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Lo cierto es que este partido PMDB se encuentra dividido. La mitad más un poquito está a favor del gobierno y la mitad menos un poquitito está en contra del gobierno. De hecho, están cambiando el líder de la Cámara de Diputados en forma permanente a instancias de desentendimientos que el propio partido está teniendo. Y esto le genera una incertidumbre muy grande porque dependiendo del PMDB, el juicio político puede o no prosperar. De manera que el secreto no está ni siquiera en los diputados del Partido de los Trabajadores y sí en los diputados de este partido aliado, de la cual forma parte la base aliada del gobierno a través del vicepresidente de la República. Pero ante esa situación y ante ese proceso que se viene dilatando y dilatando, como ya usted lo mencionaba, ¿qué sería lo ideal o qué es lo que va a pasar? ¿Se buscarán entonces mayores alianzas? Yo creo que lo que se va a buscar es alianzas suficientes como para conseguir en el diputado 171 votos que precisa la presidenta Dilma Rousseff para archivar este proceso. En la eventualidad de que no consiga los 171 votos y que la oposición consiga los 342 que necesita para continuar el proceso, la negociación pasará al Senado, donde tiene la posibilidad de parar también el proceso de impeachment a partir de una mayoría que le es mucho más fiel. En Senado son 81 senadores y necesita de 53 la oposición para conseguir dar continuidad y el gobierno se siente un poco más confortable. Pero de cualquier manera hay mucha quiebra entre la alianza del Partido de los Trabajadores con el resto de los partidos, de manera que la duda que siempre queda es qué tendrá que aportar el gobierno para conseguir alianzas. Y en este momento la economía brasilera pasa por un pésimo momento y dentro de lo que se refiere a la cuestión política no hay mucho para dar precisamente porque la situación del Partido de los Trabajadores a partir de las crisis con el escándalo de corrupción de Petrobras está muy sensible. Señor Segre, yo quería preguntarle precisamente el papel que jugará la ciudadanía, que ha ido presionando al gobierno de Dilma Rousseff. ¿Podría esa fortaleza que tiene en este momento en el Senado ceder ante presiones precisamente del ciudadano que enfrenta un panorama como el que usted describe, una economía nada favorable, por ejemplo? Sin ninguna duda. De hecho, el domingo pasado hubo una manifestación popular en varias capitales
En el día de ayer hubieron también manifestaciones a favor de Dilma Rousseff. Lo cierto es que en cualquiera de los dos casos se encontraron muy poca gente, mucho menos que en otras ocasiones donde la gente salía masivamente a la calle a pedir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La última encuesta de opinión ha dado que apenas el 9% de la gente está de acuerdo con el gobierno y más del 70% opina que el gobierno es muy malo. Claro que se junta esta opinión popular con la opinión del mercado financiero, en que cada vez que el gobierno queda más cerca de la destitución de su presidente, el dólar baja y la bolsa sube. Y cada vez que hay alguna oposición a este juicio de impeachment, el dólar sube y la bolsa baja. Lo cual demuestra que para el mercado lo mejor sería la salida de Dilma Rousseff. Si esto se sustenta con la población, la posibilidad de que Dilma se mantenga en el cargo es bastante difícil y bastante remota. El panorama que vive Brasil actualmente, señor Segre, ¿se compara a otros momentos de carencia, de carestía en el país o es histórico como tal? Yo hace 30 años que vivo aquí y diría que es una de las peores crisis que está pasando por el Brasil. No mencionaría ni siquiera como economista una situación de retracción de la economía y sí de fuerte depresión, en función de que todos los indicadores están muy mal, la tasa de interés está cohibiendo el aumento de la demanda, la cantidad de gente que está perdiendo los empleos es enorme, se observa una caída muy grande en la actividad económica que genera también por transitividad una caída en la recaudación de los tributos y como el gobierno continúa gastando de la misma manera, el déficit fiscal se aumenta. Por otro lado, el índice de inflación está superior al 10%, algo que hace muchísimos años Brasil no vive, de manera que todos los indicadores macroeconómicos están muy mal y esto, por supuesto, no ayuda a la presidenta Dilma Rousseff a poder mostrar una luz al final del túnel. De manera que la situación deberá esperar hasta el mes de febrero, donde se especula, y así lo está pidiendo el mercado y la población, la renuncia de Dilma Rousseff, la renuncia del presidente de diputados, Eduardo Cunha, muy castigado en los casos de corrupción, para conseguir un aire, una nueva modalidad de gobierno a partir del vicepresidente de la República, en que se puede instrumentar un cambio en la política económica también. Por su análisis y por su tiempo para NTN 24, le agradecemos a Gustavo Segre, analista político, director del Center Group y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Paulista. Nos acompañó desde Sao Paulo, en Brasil. Una buena noche. Buenas noches.